Hay varias cosas que necesitamos aclarar primero antes de introducirnos en el estudio mismo, y es que la doctrina del Espíritu Santo tiene una importancia radical para la iglesia cristiana, por cuanto la iglesia justamente se inicia con el derramamiento del Espíritu Santo. Es decir, es en el Pentecostés donde la deidad del Espíritu Santo se manifiesta abiertamente en nuestro mundo. No es que allí empiece a trabajar el Espíritu Santo, no. Lo que estoy diciendo es que en el nacimiento de la iglesia, y es importante no solo porque la inició, sino porque en el final del periodo de la iglesia, el Espíritu Santo, quien inició este movimiento cristiano en Jerusalén, será el que termine este movimiento cristiano alrededor del mundo. Así que, y ahí se cumplirá lo que Jesús dijo, que empecemos en Jerusalén y vayamos hasta los confines del mundo. El Espíritu Santo está en los dos extremos de la experiencia de la iglesia cristiana. De ahí radica la importancia justamente de estudiar el ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente y la iglesia cristiana. Asimismo, cuando uno estudia el Espíritu Santo, nos ayuda a entender cómo es que Dios entra en relación con los creyentes. Porque así como en los días de Jesús, Jesús personificaba a la deidad, como dice Colosenses 1:9, en Cristo mora la plenitud de la deidad, es decir, el trío divino concentrado en la representación de Jesús hecho carne. Hoy, en el ministerio del Espíritu Santo, la plenitud de la deidad está en la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra iglesia, hoy. De ahí la importancia de ver cómo Dios, a través del ministerio del Espíritu Santo, puede acercarnos al cumplimiento de la misión que tenemos. Y finalmente, cuando nosotros entramos en relación con Dios, es el Espíritu Santo quien nos ayuda a nosotros a entrar en una adecuada relación con Dios. Porque como dice Pablo, a veces nosotros no sabemos ni orar, no sabemos ni pedir como conviene. Y es el Espíritu Santo quien intercede por nosotros. De manera que cuando miramos la persona del Espíritu Santo, hay aspectos vitales para la vida del creyente y de la iglesia que se hacen, vamos a decir, necesaria la intervención del Espíritu Santo para que esa fluidez del diálogo entre Dios y su criatura sea una realidad de éxito en esta generación. Sin embargo, también hay dificultades. Nosotros hemos señalado algunas dificultades que tenemos que mencionar. En primer lugar, debo recalcar que todo lo que está en la Biblia revelada es porque Dios considera que es necesario para nuestra salvación. Lo que no está revelado, eso es porque Dios considera que no afecta el proyecto salvífico del hombre. En Deuteronomio 29:29 se señala que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestra descendencia. En cambio, las cosas que no han sido reveladas son para Dios, son un secreto divino. Por lo tanto, no podemos nosotros pretender entrar en esas cosas no reveladas. Sin embargo, quiero indicarles que el trabajo de Satanás es justamente inquietar la mente humana para que entretengamos el tiempo y las discusiones teológicas en cosas que no han sido plenamente reveladas. De modo que algunas de sus preguntas, me imagino, tendrán que ver con algunas cosas que no son reveladas. Si son así, le diré con la honestidad que caracteriza al cristiano, ¿no? No sé, porque no hay forma de saberlo. Lo que la Biblia enseñe acerca del Espíritu Santo y el proyecto salvífico para la humanidad está allí. De eso es lo que necesitamos dialogar y estudiar. Otra de las cosas que necesitamos entender es que Dios ha dado menos revelación
en comparación con lo que se ha dicho del Padre y del Hijo, pareciera como que el Espíritu Santo se ha revelado menos. Hay abundante revelación en el libro de Hechos de los Apóstoles, sí. Y a lo largo del Antiguo Testamento hay también elementos donde se manifiesta la presencia del Espíritu Santo. Pero en comparación con las otras dos personas de la deidad, el Espíritu Santo parece como que se ha revelado un poco menos. Y aún ahí hay descripciones que a veces pueden confundir a más de uno, porque alguien se pregunta, bueno, ¿y el Espíritu Santo qué es? Es una persona divina que se manifiesta como aceite, como viento, como paloma, y entonces empiezan a interpretar acerca de la persona del Espíritu Santo por los símbolos y figuras que se usan. Entonces eso causa también algunas dificultades en el entendimiento de la persona del Espíritu Santo. Otra dificultad que encontramos es que el entendimiento del papel, el rol que el Espíritu Santo cumple en relación con el Padre y el Hijo, ¿no? A veces está como velado o a veces está cohesionado. De manera que algunos decimos, bueno, ¿quién habló? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Bueno, ¿quién fue? Por ejemplo, si ustedes leen Romanos 8:11, dice que Cristo fue resucitado por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Romanos 8:11. Y sin embargo, en Juan 6, Jesús dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, es decir, yo doy mi vida y yo mismo la recupero. Entonces la pregunta que algunos hacen es, bueno, y finalmente, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Se resucitó él mismo? ¿Fue resucitado por el Espíritu Santo? O en otros pasajes se menciona que el Padre resucitó a Jesús. En fin, la pregunta es, ¿quién fue? Ese asunto de cómo es que la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo funcionan, muchas veces causan dificultades y da la impresión, a veces, da la impresión que el Padre es el mayor de todos, el Hijo es un poquito menor y el Espíritu Santo es mucho menor que el Padre y el Hijo. Así que con eso en mente, nosotros nos acercamos al estudio de la persona del Espíritu Santo a fin de aclarar algunos conceptos que nos ayuden a entender este problema. De allí que lo primero que vamos a hacer es estudiar el aspecto del misterio y el Espíritu Santo de la deidad. Una breve introducción, no quiero hacer un tema muy largo, pero es una breve introducción que es necesaria a fin de que nosotros podamos entender el resto.